momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio La Voz de Colomba y su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana, amigas y amigos, ya 12 de junio del año 2025, pues con todo gusto estamos nuevamente acá para compartir con ustedes información y para también tener las entrevistas que ustedes pues finalmente nos van proponiendo en términos de los temas que les van interesando y que además van siendo noticia en este país. En el país siguen pasando muchísimas cosas a nivel económico, a nivel político, afuera del país, en la frontera. Ya ven ustedes lo que está pasando en Huehuetenango, en la Mesía, en relación con México, pero también en el mundo. Ya ven ustedes Estados Unidos, los migrantes, los conflictos que hay al interior de Estados Unidos por el tema de que están haciendo capturas legales e ilegales, todas ilegales, pero al final cuando la persona está sin papeles o es ilegal, pues entonces ya tiene otro tipo de consecuencias. Pero las redadas que están haciendo en Estados Unidos y que han provocado finalmente este tipo de manifestaciones y que se han desbordado también ya en violencia, pues bueno, o sea, y los conflictos, anoche se estaba declarando un conflicto entre Irán e Israel, bueno, Israel proponiendo atacar a Irán. Así es que noticias hay, el mundo sigue, no para también, digamos, muchos conflictos, muchos problemas sociales, económicos, políticos, pero bueno, hoy tenemos, dando seguimiento al mes de junio, que quedamos que íbamos a hablar de temas relacionados con educación. Hoy tenemos al profesor Giovanni Tecún, ya vamos a platicar con él, ya lo van a conocer. Él es miembro del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala. Ustedes saben que el Ministerio de Educación tiene no sé cuántos, yo no sé, creo que se están contabilizados, pero yo no tengo el dato. El sindicato, el Ministerio de Educación tiene muchísimos sindicatos. Por eso es que los dirigentes del ESTEG, el famoso Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, hablan siempre de que son el mayoritario, pero eso significa que hay otros sindicatos. Y en este caso, esta mañana, para dialogar sobre lo que está pasando alrededor del pacto colectivo, del sindicato, de la educación en Guatemala, también de lo que hace el Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, que es otro sindicato, y lo vamos a conocer esta mañana a través del maestro Giovanni Tecún, que es uno de sus integrantes. Pues bueno, también tienen actividades, también tienen postura, también tienen posiciones, y bueno, hoy tenemos el gusto entonces, así es que vamos a saludar al profesor Giovanni Tecún. Repito, él es integrante del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala. Profe Giovanni, buenos días, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Buenos días, Edgar, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de expresar pues las acciones que nosotros realizamos y que todavía en las áreas rurales, en los departamentos de Guatemala, pues no se conocen, pues nosotros tenemos cobertura específicamente en el departamento de Guatemala. Buenos días. Buenos días, profe, así es que vamos a comenzar, y amigas y amigos, ustedes han visto todo lo que ha pasado, todavía ayer mismo hay otra orden de parte de la Corte en la que se está pidiendo a la Procuraduría General de la Nación que certifique lo conducente. Por ahí me preguntaba, mire, ¿y qué es eso? Bueno, certificar lo conducente es convertir el trámite administrativo que estaba llevando entre el gobierno y el sindicato de trabajadores a partir del comité ejecutivo, particularmente de su líder Joviel Acevedo, pues ahora lo que va a proceder es que se convierta en un trámite penal.
tienen que presentar al Ministerio Público documentos para que entonces ya la persecución sea penal en contra de los dirigentes de este sindicato. Pero hoy vamos a hablar de todo un poco y eso también lo vamos a platicar. Pero, profe, la primera pregunta es, y es fundamental para que la gente nos vaya entendiendo poco a poco, ¿por qué crear y por qué existe un sindicato de maestros del departamento de Guatemala? Si hay otros, ¿por qué ese, uno nuevo o no tan nuevo? Cuéntenos. Bueno, creo que para entender un poco el contexto tenemos que hablar un poco de historia, ¿verdad? Y es acá donde les contamos que la creación de este sindicato a nivel del departamento de Guatemala no es nuevo, pues SMG tiene su origen a partir de 1996. Se crea el sindicato de maestros del departamento de Guatemala, pero previo a eso el SMG tiene historia anterior también. Y aquí nos vamos a remontar al movimiento magisterial de 1989. En este movimiento magisterial, que fue liderado por la ANEM, que era la Asociación Nacional de Educadores de Enseñanza Media, pero ese movimiento del 89 era acuerpado mayoritariamente por maestros del nivel primario. Y entonces aquí, en este movimiento del 89, surge la AMQ, que es la Asociación de Maestros de Quetzaltenango, y surge la AMG también, que es la Asociación de Maestros de Guatemala. Estas asociaciones tuvieron maestros referentes de la lucha magisterial y de la lucha social. En el caso de AMG podemos mencionar, por ejemplo, a la profesora Silvia Juárez, que en su momento dirigió la Asamblea Nacional del Magisterio actual, ¿verdad? También podemos mencionar al profesor Francisco Jiménez, al profesor Rubén González, al profesor Ramón Sandoval, que son grandes referentes de la lucha magisterial a finales de los 80 y principios de los 90. Es así cuando el movimiento del 89 se convierte en un fracaso. Y aquí vamos a encerrar entre comillas. Ese movimiento del 89 fracasó porque el STEG se introdujo a lo interno del movimiento para acabar con el mismo y para empezar a dar ubicaciones, dar datos de los dirigentes quienes posteriormente fueron perseguidos. Recordemos que el STEG nació a la vida jurídica en 1947 y estuvo activo hasta 1954. Desde el 54, en el tiempo de la contrarrevolución, pasó congelado hasta 1988, que el gobierno de Vinicio Cerezo lo rehabilita jurídicamente y le empieza a proporcionar apoyo y recursos para empezar a organizarse. Es ahí entonces donde hay que tener claro que el fracaso de los movimientos del 85 y del 89 fueron gracias al STEG, ¿verdad? A partir de ahí, SMG siguió trabajando después del movimiento que fracasó en el 89 y entonces ya pensó en dar el siguiente paso, ¿verdad? A inicios de los 90 siguió la organización a pesar de que tenían persecución algunos dirigentes. Y es así que en 1996 se da el siguiente paso y la AMG, que era la Asociación de Maestros de Guatemala, se convierte en el Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, con la idea de reorganizar al magisterio de la capital y los municipios aledaños, porque después del 89 el magisterio quedó descabezado, quedó fragmentado y pues era una lucha titánica el volver a reorganizar al magisterio, porque ya en la década de los 90 el magisterio ya no quería saber nada de movilizaciones, no quería saber nada de dirigentes sindicales por ese fracaso que se debe al STEG, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el SMG empezó a trabajar como sindicato con diferentes líderes que estuvieron en su momento. Cabe decirlo que integramos la Asamblea Nacional del Magisterio, que surgió en el 89 también, con varias organizaciones más, incluyendo al STEG. En el STEG les cuento que era una organización más dentro de la Asamblea. En su momento, el SMG lideró la Asamblea con aproximadamente entre 12,000 y 15,000 maestros
afiliados al SMG, mientras que el STEC tenía registrados oficialmente 2014 afiliados en la década de los 90, ¿verdad? Entonces el SMG siguió trabajando durante esa década, pero sin recursos, mientras que el STEC sí tenía recursos. Por lo tanto, la organización y la expansión a nivel nacional para ellos fue más rápida y más fácil, mientras que para SMG en el departamento de Guatemala tuvo muchas trabas porque pues obviamente la gente que quedó en SMG era gente de conciencia, gente que acompañaba las luchas sociales. Recordemos que el magisterio antes acompañaba los movimientos sociales por el alto costo a la vida, por el alza al transporte urbano, al pasar el transporte urbano, extraurbano, también por la defensa de los territorios, la defensa del agua, entre otras muchas luchas que se llevaron, ¿verdad? Y el SMG siguió con esa ideología de seguir acompañando la unidad popular, mientras que el STEC no. El STEC se convirtió en una organización gremial que empezó a buscar solo los beneficios para el gremio. El SMG a partir del 2000 al 2018 pues siguió siendo parte de la asamblea con los dirigentes que venían anteriormente resultado de la década del 90. Pero en el 2018 un grupo de maestros jóvenes, entre los que contamos nosotros, empezamos a cuestionar a estos dirigentes de las acciones que se realizaban en la Asamblea Nacional del Magisterio, ya liderada, ¿verdad?, por STEC. Ya no nos parecieron muchas acciones que se realizaban. Por ejemplo, en el 2013, 2014, que se vendió la carrera del magisterio y a cambio se le otorgó poder y control en los jurados de oposición al STEC. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esas situaciones y es a partir del 2018-2019 que hicimos una planilla, ganamos la dirigencia del SMG y por dignidad decidimos retirarnos de la Asamblea Nacional del Magisterio. Es así que a partir del 2019 a la fecha nosotros nos seguimos concentrando en el departamento de Guatemala con la misma idea original de los compañeros de la década de los 90, que era organizar al departamento de Guatemala, porque aquí hay una gran cantidad de maestros que no son afines al STEC, pero en realidad no son afines a ningún sindicato, ¿verdad? Resultado de esos movimientos que se perdieron. Entonces nosotros estamos tratando de cambiarle la cara al sindicalismo. Con ética es necesario. Nosotros no creemos en la dirigencia o en el liderazgo vertical, donde hay que obedecerle a un caudillo, ¿verdad? Nosotros, de todas las decisiones son consensuadas, son acordadas para el beneficio común, para el beneficio de las mayorías y no solo para el beneficio de unos dirigentes o de una cúpula sindical. Es así que se resume, ¿verdad? Porque esto nos llevaría todo un día, pero tratando de resumir por qué un sindicato en el departamento de Guatemala. Entonces cabe resaltar que hay historia, una buena historia donde SMG lideró, otra historia donde fue parte de la Asamblea Nacional del Magisterio y fue absorbido por el STEC, pero la nueva cara que tenemos ahora nosotros es esa, que confiamos en un nuevo liderazgo, en un nuevo sindicalismo con ética. Profe, aprovechando de una vez la ocasión, ¿ustedes coordinan con otros sindicatos a nivel del departamento, a nivel de educación o con otras instancias no sindicatos en temas sociales del país? Así es, Edgar. Nosotros integramos también la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia. Cabe resaltar que la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia surge a raíz de que se vende la carrera del magisterio, en donde se ataca a los normalistas, a los estudiantes del nivel medio, son agredidos, son reprimidos por el Estado. Recordemos que en ese tiempo estaba el gobierno de Otto Pérez Molina. Este gobierno ha sido el que llevó a la cúpula de la corrupción al STEC. Y entonces recordemos que ya se había intentado en el 2006 acabar con la carrera del magisterio. En ese tiempo el magisterio todavía hizo la lucha y defendió esa carrera magisterial.
Lamentablemente, entre el 2013 y 2014 ya no se pudo defender, pues el STEG la vendió prácticamente, y el magisterio, que nos opusimos a eso, que acuerpamos al estudiantado del nivel medio, empezamos a buscar a otras organizaciones que tuvieran el mismo fin que nosotros, defender la carrera magisterial. Entonces es así que a partir del 2015 al 2018 empezamos a reunirnos organizaciones como SANGUA, el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco, CITRAMCHI, el Sindicato de Maestros y Trabajadores de Chimaltenango, SINSEGUA, que es el Sindicato de Supervisores, CITRATESAME, que es un sindicato también fundado en 2017, que le da cobertura a los trabajadores técnicos de apoyo de los programas de apoyo del Ministerio de Educación. Y a partir de ahí, como coordinadora, pues hemos empezado a trabajar y a crear escuelas de formación sindical, a darles formación a los compañeros maestros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, de acuerdo a la Central Continental de Trabajadores de la Educación. Posteriormente a esto, se ha surgido nuevamente la figura de la AMQ, la que ya mencionamos, y que también se ha unido a la lucha de la Coordinadora del Magisterio en Resistencia. Recientemente también podemos mencionar a la AMM, que es la Asociación de Maestros Marquenses, también se ha unido a la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia, entre otras organizaciones. Por ejemplo, está CREAGUATE, que es una asociación de jubilados, que también está dentro de la coordinadora. Es decir, habemos muchas organizaciones y otras más que han mostrado su interés por sumarse. Acá es donde nosotros ponemos en tela de juicio sobre hablar del sindicato mayoritario, Edgar. Lo mencionabas anteriormente. Recordemos que el Código de Trabajo anterior, antes de sufrir reformas, en uno de sus artículos indicaba que para ser el sindicato mayoritario, el sindicato debería de contar con las 3/4 partes del total de trabajadores a los que representaba. Si actualmente estamos hablando de 150,000 trabajadores, quiere decir que para que un sindicato sea mayoritario, tendría que tener aproximadamente como 130,000 afiliados para llamarse mayoritario. Sin embargo, cabe resaltar que dentro de las reformas que se han hecho al Código de Trabajo, volvieron lesivo ese, porque ahora no habla de que tenga que tener 3/4 partes del total de trabajadores, sino que solamente indica que el que tenga la mayoría, aunque realmente el Código de Trabajo no especifica cuál es el criterio para definir quién es el sindicato mayoritario y bajo qué condiciones, porque recordemos que el STEG desde el 2013 no actualiza su padrón. Si estamos hablando que en el 2000 tenía 2,014 afiliados registrados oficialmente, ¿cómo es posible que durante el gobierno de Otto Pérez Molina su padrón creció hasta los 46,000 afiliados? Acá es donde nosotros hemos indicado, hemos denunciado que ese padrón que ellos dicen tener en su narrativa, ¿verdad? Que dice que tienen muchos más, podemos evidenciar nosotros, porque hemos hecho las denuncias, que ahí aparecen afiliados de otros sindicatos satélites al STEG. Aparecen maestros que ya fallecieron, aparecen maestros que ya están jubilados y aparecen maestros que ni siquiera saben que están afiliados al STEG. Porque recordemos que hay filiales y subfiliales que invitan a las asambleas a los maestros, pasan los listados de asistencia y esos listados de asistencia son los que usan después para afiliarlos, sin el previo consentimiento de los maestros. Entonces nosotros cuestionamos ese padrón porque no hay un dato oficial que diga cuántos afiliados tienen ellos, más que el del 2013 que indica que tiene 46,000 afiliados, pero contando a todos los que ya mencionamos. Gracias, profe. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con el profe Giovanni Tecum. Él es miembro del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala y ya nos ha puesto en contexto, tanto histórico
como de la estructura y coyuntura de este país para contarnos por qué otro sindicato y también decirnos que mucho se habla alrededor del famoso STEG y de Joviel Acevedo, pero realmente hay otras expresiones del magisterio. Ahora mismo se nota evidentemente quiénes están trabajando y quiénes no. Es una muestra de que no todos están con el STEG, y el profe nos está contando bastante bien, como buen profesor que es, de manera muy didáctica, cómo es que ha evolucionado y cómo es que ahora hay una coordinadora nacional del Magisterio en Resistencia, que sin duda tiene una postura o una posición distinta a la que se puede parecer como que es la oficial a partir del STEG. Profe, ayúdenos por favor a entender algo. Nosotros entendemos perfectamente todo el tema del derecho a la organización, a la participación y por supuesto los derechos laborales. ¿Cómo hacemos para que por defender un derecho no se pierdan otros? En este caso particularmente, profe, ¿cómo entienden ustedes tanto desde la coordinadora como desde el sindicato el derecho a la educación versus los derechos laborales para que uno no lastime al otro? Edgar, esto es un poco complejo. Realmente a veces los derechos se contraponen, ¿verdad? O se contradicen. Y lamentablemente acá muchas veces en el caso de esta organización, pues va a pensar en sus derechos propiamente gremiales. Y cabe resaltar, no solo gremiales, sino que en los últimos años se ha concentrado en los beneficios de una cúpula sindical, ¿verdad? De los representantes del liderazgo sindical. Ya los beneficios ni siquiera son para el magisterio, los beneficios son para esa cúpula sindical. Si nos damos cuenta, la Constitución de la República de Guatemala garantiza en la última Constitución, que ya tiene 40 años, ¿verdad?, el derecho de asociación y por ende el derecho de la libre sindicalización. Pero también la misma Constitución determina el derecho a la educación. O sea, los dos derechos son constitucionales y se contraponen. Pero hablemos de una palabra, hablemos de la palabra libertad. Cuando hablamos de la palabra libertad de derecho, indica que mis derechos tengo que defenderlos, pero sin vulnerar los derechos de los otros, porque si no deja de ser libertad. Entonces, si yo defiendo el derecho de libertad sindical, violentando el derecho a la educación de la niñez y la juventud en Guatemala, ¿cuál debe pesar más? Y aquí es donde nos debemos de auxiliar de otras leyes, ¿verdad? En el caso del derecho laboral, del derecho sindical, de la libertad sindical, nos podemos auxiliar de los convenios 87 y 98, que habla de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva. Pero nosotros somos adultos, somos maestros, somos preparados, algunos somos universitarios, etcétera, para defender esos derechos. Pero ¿y quién defiende a la niñez? Aquí tenemos que tener esta pregunta clara. ¿Quién defiende a los niños si ellos como menores de edad no pueden defenderse por sí mismos? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que auxiliarnos de otras leyes para que no se le vulnere a la niñez en sus derechos, no solo de educación, sino el derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho, etcétera, a todos los derechos que corresponden. Y acá nos podemos ir entonces a la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, que determina el derecho a la educación, pero también principalmente en el artículo 5 determina que el interés superior del niño debe de prevalecer sobre otras. Entonces, eso es claro, no puedo vulnerar los derechos de un niño por defender mis derechos como adulto, como trabajador, porque el niño no tiene quien lo defienda. Asimismo, también podemos mencionar en el caso de la ONU, los derechos humanos. Ahí está determinado el derecho de la educación, el derecho a la salud, el derecho a llevar una vida digna de la niñez. Entonces, si nos damos cuenta, acá les mencionaba yo que es complejo y nosotros como adultos tenemos que entender que el derecho laboral podemos defenderlo de otras formas y eso es lo que hemos aprendido.
En el pasado, el sindicalismo aprendió sobre la marcha, aprendió sobre los fracasos que tuvo a organizarse, siendo un modelo híbrido, podríamos decirlo, en donde utiliza la legislación, la organización para defenderse, pero aún sigue usando la movilización, el chantaje, la amenaza, la extorsión, para exigir no solo derechos, sino beneficios que van más allá de querer lograr una mejora al sistema educativo público. Entonces, acá nosotros tenemos que tener claro que el derecho de la niñez debe prevalecer sobre otros, claro, respetando, pero hay otras formas de enfrentar estas luchas ahora. Profe, nos queda poco tiempo ya para ir a la pausa comercial, pero hay una pregunta que todo el mundo se viene haciendo. ¿Cuándo, cómo y por qué se perdió el sentido del STEG? Usted dice que ha sido liderado diferentes, la Asamblea Nacional del Magisterio ha sido liderada por diferentes sectores, incluso hasta de oposición al STEG, pero digamos, usted ahora hablaba también de Otto Pérez Molina, del gobierno de Otto Pérez Molina, y de ahí para acá que hemos sido muy conscientes de cómo ha ganado, entre comillas, poder el STEG frente a las autoridades del ministerio y los famosos pactos colectivos. Pero, profe, ¿cuándo fue que se perdió el sentido del Sindicato de Trabajadores del Estado, de la educación en Guatemala? Esto, todos los maestros que venimos laborando del 2000 a la fecha lo tenemos muy claro. Y acá queremos indicar algo. Nosotros al STEG siempre lo hemos admirado desde su surgimiento en el año 1947 hasta el 54, que acompañó luchas, acompañando a estudiantes, a la clase obrera, a las mujeres, a los campesinos. Cuando el STEG asumió el liderazgo de la Asamblea Nacional del Magisterio, fue a través de absorber organizaciones que ya existían dentro de la Asamblea. El objetivo de ellos era buscar la negociación colectiva, ¿verdad? Y así se hizo. Incluso Joviel, se podría decir, tenía unos ideales los cuales compartíamos muchos de nosotros. Pero hasta el 2004, que empezaron los movimientos en el gobierno de Alfonso Portillo, empezaron a separarse, digamos, de las luchas sociales, ¿verdad? Las que ya mencionamos antes, y se empezaron a concentrar en la lucha gremial, ¿verdad? Ya durante el gobierno de Oscar Berché, ya empieza prácticamente a organizarse la representación a nivel de departamentos, y entonces ya empiezan a pensar en obtener beneficios para esa cúpula, ¿verdad? Recordemos que allí intentaron que se aprobara el primer pacto colectivo en ese gobierno de Berché, pero no se logró. Recordemos que en esa época fue destituido el señor Joviel Acevedo, ¿verdad? Por diferentes anomalías, como no presentarse a trabajar, por hacer una subcontratación, ¿verdad? De un maestro, que eso era algo ilegal también. De hecho, un juzgado ya había determinado que tenía que ejercerse esa destitución. Pero recordemos que en año electoral llegó con muy buena posibilidad de ganar el gobierno de la UNE. Y desde antes que se hiciera la segunda vuelta, ellos acordaron apoyar a la UNE. El STEG acordó apoyar a la UNE para que ganaran las elecciones, pero con la condición de que aprobaran el pacto colectivo. ¿Y por qué acordaron? Porque recordemos que Quique Torres, el abogado Quique Torres, era el asesor del STEG para la negociación del pacto colectivo, era hermano de Sandra Torres. Entonces, ahí, ¿verdad? ¿Por qué acordaron apoyar? O sea, el STEG acordó apoyar a la UNE para que ganara las elecciones con la condición de que aprobaran el pacto colectivo. A partir de ahí fue que Joviel empezó a ejercer poder, le dieron poder.
le gustó el poder, se volvió un megalómano, ¿verdad? Porque a partir de ahí, él ya no quiso hablar con nadie más que fueran menos que los presidentes, ¿verdad? Entonces, desde ahí del gobierno de Álvaro Colón, se perdió el rumbo, Joviel perdió el rumbo. Con la llegada al poder de Otto Pérez Molina, como lo dije anteriormente, ellos se salieron de órbita. Les gustó tanto el poder que empezaron a hacer acuerdos, no solo con Otto Pérez, sino que con Roxana Valdetti, y entonces ahí ya eran alianzas, ¿verdad? Ahí ya no era negociación de pactos colectivos, ahí eran alianzas. Recordemos entonces que el gobierno de Otto Pérez Molina empezó a evidenciar actos de corrupción, en donde la población empezó a exigir su salida, tanto el presidente como de la vicepresidenta, y el pueblo exigía la destitución de ellos, mientras que el STEC los defendía. Recordemos que ahí indicó este señor Joviel Acevedo que él no se involucraba en política, él no apoyaba esas acciones porque respetaba el orden constitucional. Y vemos cómo actualmente dice todo lo contrario. Ahora él exige la renuncia del presidente, ¿verdad? Entonces, creemos que a partir de ahí ellos perdieron el rumbo, principalmente Joviel, porque les gustó tanto el poder que quieren seguir manteniéndolo. Actualmente yo les cuento, por ejemplo, en el gobierno de Otto Pérez Molina, a cambio de vender la carrera del magisterio, a Joviel le otorgaron el poder de controlar los jurados de oposición, las cuales manejan las convocatorias para maestros 011. Ellos deciden a quién le dan la plaza y a quién no, y ese es un gran negocio para ellos porque han vendido muchas plazas 011. Y no digamos en los últimos gobiernos, a partir del gobierno de Álvaro Colón hasta el gobierno pasado de Yamatei, ellos eran los que se encargaban de repartir los contratos 021 en precios que oscilan entre 5,000 y 20,000 quetzales. Eso es lo que ellos quieren seguir manteniendo. Desde ahí se perdieron. Ahora ya no es una lucha gremial. Ahora ellos buscan beneficios solo para esa cúpula sindical que abarca no solo a la dirigencia nacional, sino a los dirigentes departamentales y municipales que están liberados con licencia completa, con licencia sindical completa. O sea, ellos no trabajan, ganan su salario, obligan a los maestros a pagar su cuota sindical, nadie sabe qué hacen con ese dinero, ¿verdad? Y eso es lo que quieren seguir manteniendo. Profe, muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo creo que está muy claro, el profe nos está explicando muy claramente cómo es el tema del sindicato, los sindicatos de maestros, la historia del movimiento sindical magisterial, y en este último momento nos explica cuál es el interés que prevalece en la cúpula del sindicato de maestros del STEG, de Joviel Acevedo, y bueno, ya nos ha quedado bastante claro. En la segunda parte vamos a platicar sobre estos privilegios que ha tenido el STEG y que pues ahora son los que está luchando el gobierno de Bernardo Arévalo y de Anabela Giraca como ministra de Educación, junto con sus viceministros, para poder ponerle un hasta aquí a este tipo de privilegios y de desmanes que han hecho. Amigas y amigos, vamos a ir a la pausa comercial de medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, no pierda la sintonía. Estamos platicando con el profesor Giovanni Tecún, él es miembro del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, pero también forma parte de la Coordinadora Nacional de Maestros en Resistencia. Ya volvemos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana dialogando con el profesor Giovanni Tecún alrededor de lo que es el Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, y él en la primera parte pues nos ha contado bastante sobre alrededor del proceso histórico, de cómo los movimientos del magisterio de los años 80, los 90 y luego de este nuevo siglo, a partir del año 2000 para acá, y también en la última parte el profesor Giovanni nos contaba cómo es que el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el STEG, perdió su rumbo. Él nos está contando realmente cómo es que ocurre toda esta transformación hacia
intereses más particulares que ni siquiera son, como decía él, a favor del movimiento magisterial del país, sino que sobre todo a partir de una cúpula, donde realmente ahora mismo, y vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestro programa de hoy, para poder dialogar alrededor del tema del pacto colectivo, que puede ser lo que más llama la atención y que al final se ha convertido en la manzana de la discordia. Pero realmente lo que pasa, amigas y amigos, es que el gobiernos anteriores, en el marco de mantener cierta estabilidad, se ha aprovechado de los ofrecimientos que el sindicato de Joviel Acevedo ha hecho al gobierno, y entonces han hecho un pacto, esta alianza de la que hablaba el profe Giovanni, y que entonces pues es una alianza que realmente ha afectado mucho a la educación del país, a la niñez y adolescencia, pero particularmente ha beneficiado. Por eso ahora mismo hay un recurso, amigas y amigos, de inconstitucionalidad a algunos artículos del pacto colectivo, porque otorga a la cúpula del sindicato algunas atribuciones que son propias de la ministra, de los viceministros y de los funcionarios del ministerio. El profe nos mencionaba hace un momento el tema de cómo va a ser posible que sindicalistas sean quienes, y eso me consta, en Alta Verapaz, en Quiché, me consta en San Marcos, donde la plaza para una persona que va a tener un contrato, todavía el año pasado una compañera me decía, mire Lic, ¿qué podemos hacer? Me están cobrando 10,000 quetzales por renovarme mi contrato. Ese tipo de cosas que todo el mundo sabe y que pues se presentan denuncias y a veces prosperan, a veces no, pero ahora ha sido una toma desde el año pasado, recuerdan ustedes, recuperar las direcciones departamentales de educación ha sido una batalla que este gobierno está librando. Profe Giovanni, estamos de vuelta. Vamos a ver si lo tenemos de nuevo al profe Giovanni. Él estaba ahí en unos traslados importantes. Ahí va, claro, ya por ahí. Seguimos. Ya bueno, profe, ayúdenos porfa a entender, que la gente nos comprenda qué es esto de un pacto colectivo, porque al final, decía yo, es la manzana de la discordia. Entendemos que es un legítimo derecho. A través de él se han logrado algunos beneficios, ojalá no privilegios, para el magisterio, pero digamos que, ¿cómo ha sido su participación como sindicato de maestros de Guatemala y la de la coordinadora de maestros en resistencia en el desarrollo de estos pactos colectivos? Claro, podemos entender que un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o sea, la misma frase lo indica, ¿verdad? De condiciones de trabajo. Acá nosotros queremos resaltar que ningún pacto colectivo de condiciones de trabajo debe ser lesivo para el trabajador, pues los derechos son mínimos e irrenunciables, como determina la Constitución en su artículo 102. Pero ¿y entonces por qué la discordia? Pues nuevamente volvemos a resaltar lo que ya mencionamos antes. El pacto no es lesivo para el maestro, pero sí es lesivo para otras partes de la población, en este caso para el estudiantado, para la población y para las mismas autoridades, ¿verdad? Porque en el caso de lo que coyunturalmente sucede ahora, que hay varios temas en el pacto, o artículos, mejor dicho, que son la discordia, estos artículos específicamente tienen que ver con el control de acciones del Ministerio de Educación y con la toma de decisiones del Ministerio de Educación. O sea, aquí no estamos hablando que esos artículos vengan a vulnerar a la clase trabajadora del magisterio. No vienen a poner en telejuicio el reajuste salarial, porque valga la aclaración, esto no es aumento, esto es un reajuste al salario y está determinado en el artículo 53 del decreto 1485, que es la ley tutelar del magisterio. Ahí se indica que el salario del magisterio debe reajustarse anualmente de acuerdo a la inflación que se da cada año, ¿verdad? O sea, eso no se puede discutir, eso no se puede negociar, eso se debe de cumplir porque la ley lo determina, ¿verdad? Sin embargo, aclaramos esto porque esos no son los artículos
que están en duda o que están en discordia. No, los artículos específicamente que están en discordia tienen que ver con la toma de decisiones y con el control de las acciones que le competen directamente al Ministerio de Educación. Recordemos que la misma Constitución indica que la función pública no es delegable. Entonces aquí tenemos que determinar nosotros que este señor no puede venir a estar controlando las acciones del Ministerio de Educación que tienen que ver con la entrega de alimentos escolares, con el seguro escolar que ellos tanto han defendido, pero que es el más corrupto de los programas que se han tenido, ¿verdad? No tiene que ver con que este señor venga a decidir quién se capacita y quién no se capacita. No tiene que ver con que este señor venga y quiera decidir cómo deben de ser las acciones de sanción, de disciplina, de movimientos para los maestros que estamos dentro del Ministerio de Educación. Entonces acá debemos tener claro, los pactos colectivos no son malos. Los pactos colectivos sirven para hacer cumplir lo que en la ley ya existe y para mejorar las condiciones de los maestros. Sin embargo, en los pactos colectivos nosotros nos hemos dado cuenta que este señor no ha velado porque nuestras condiciones mejoren. Él viene siendo el líder sindical del STEC desde hace más de 20 años, ha negociado con los últimos 6 gobiernos, pero las condiciones en nuestras escuelas para los maestros no han mejorado. La infraestructura ha sido mala en los últimos gobiernos. Las herramientas de trabajo para los maestros han sido mínimas o casi nulas. Entonces, que me diga él, a mí, que me diga si ha velado por mejorar las condiciones del maestro. No, no las ha mejorado. No mejoran las condiciones para que el maestro se transporte a sus lugares de trabajo. Solo recordemos, vean esta situación de los maestros de PADEP. No tengo nada en contra del programa de PADEP, pero es un programa que ha recibido millonarias cantidades para su ejecución. Este programa sirve para apoyar a los maestros activos, ¿verdad? No para formar a los nuevos maestros, que son quienes deberían de venir a apoyar y a sumar para que la calidad de la educación en el sistema de educación público sea de calidad, pero nunca lo hemos visto a él defendiendo la calidad de la educación pública. Entonces, ¿cómo decir que él está defendiendo las condiciones de la clase trabajadora del magisterio? No lo ha hecho. No lo ha hecho. Ahora, coyunturalmente, sucede esto y sale él a hablar de que las escuelas están en mal estado, de que no hay agua, de que no hay luz, pero eso ha existido desde que él es líder. ¿Y por qué venir a decirlo hasta ahora, cuando él ha tenido la oportunidad de negociar que se mejoren esas condiciones, y no solo para los maestros, sino para la niñez, ¿verdad? Mejorar la infraestructura. Nosotros como coordinadora del Magisterio en Resistencia hemos hecho propuestas, y una de ellas es que la conectividad se haga para todas las escuelas a través de Guatel, porque Guatel sigue existiendo, sigue teniendo las herramientas para poder llevar conectividad a todas las escuelas. Nunca lo hemos a él escuchado hablar de estas cosas. Entonces, eso es mentira que esté defendiendo o que esté intentando mejorar las condiciones de los maestros. Mucha tela que cortar, profe, sin duda, y es evidente el desgaste que ha tenido y la deslegitimación, ¿verdad? Que ahora mismo se ve. Hay experiencias que no vamos a hablar ahora por razones de tiempo, de cómo sí, apoyan Edgar, o no. Sí, dígame. Edgar, sí, solo quisiera sumar algo más, dígame, porque esto es importante. Yo mencionaba el programa de PADEP. El PADEP le brinda el apoyo a los maestros que lo reciben, que ya son maestros activos. Logran graduarse y después de eso ellos reciben un bono por haberse graduado del programa de PADEP. Sin embargo, pensemos en la mayoría de maestros que logran graduarse en administración educativa, en pedagogía, en psicología. ¿Por qué no darles el bono a ellos?
porque se supone que el bono de PADEP es un bono por profesionalización. Entonces, si los compañeros que con su dinero, que ahí sí que el dinero de su propio bolsillo han costeado sus carreras universitarias, ellos no reciben ese bono. Esa es otra propuesta que nosotros estamos haciendo, pues ya son profesionales, porque sabemos que muchos maestros se han metido al programa de PADEP no por mejorar la calidad educativa, sino por recibir el bono que el Ministerio de Educación les otorga. Pero exigimos entonces que los compañeros que se han graduado de otras carreras afines a la educación también reciban ese bono de profesionalización. Gracias, Edgar. Gracias, profe. No, gracias a usted. Amigas y amigos, estamos en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana platicando con el profesor Giovanni Tecum. Él es integrante del Sindicato de Maestros del Departamento de Guatemala, pero también integrante de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia. Giovanni, nos quedan dos preguntas y ya nos queda muy poco tiempo. Se la voy a dejar de una vez las dos. Le hago una por una si quiere después. La primera es, ¿cómo analizan ustedes desde la Coordinadora y desde el sindicato la postura de este gobierno y de este ministerio? Muy fácil sería de que no hubiera el gobierno hecho nada en contra, digamos, del STEC y pareciera que la fiesta seguiría en paz. ¿Cuál es la postura de la coordinadora? Y porque digamos que hay dos partes, el STEC y el ministerio. ¿Ustedes en qué lado están? Esa es una. Y la otra pregunta, profe, para terminar, ustedes como sindicato y como coordinadora, ¿qué logros han tenido, digamos, en términos políticos y en términos de mejorar la calidad educativa? Claro, Edgar, creo que tendría que haber otras oportunidades para poder ampliar, ¿verdad? Seguro, con mucho gusto. Claro, nosotros aclaramos, no estamos de ninguna de las dos partes, ¿verdad? No apoyamos al gobierno como algunos quieren hacerlo ver. Nosotros no defendemos, nosotros no recibimos recursos de este gobierno y no estamos a favor de este gobierno. Nosotros estamos a favor de la clase trabajadora que exige cambios para que el sistema educativo público mejore, pero no mejore solo en condiciones, no mejore solo en infraestructura, sino en calidad también. Tampoco estamos del lado del STEC, pues vamos a aclararlo nuevamente, ya lo dijimos antes, no es que no estemos del lado del STEC, no estamos del lado de la cúpula sindical, que no es lo mismo, porque el STEC acuerpa al magisterio de lucha y ahí está demostrando un grupo de maestros que todavía tienen conciencia, lamentablemente son engañados por esta cúpula, ¿verdad? Ahí vemos temas como la ideología de género, como que van a quitar los programas, entre otras sarta de mentiras. Entonces nosotros no apoyamos eso, pero que quede claro, tampoco apoyamos al gobierno. Creemos y exigimos que ambas partes lleguen a acuerdos que beneficien a las mayorías y no que beneficien solo a la cúpula sindical. Y en el caso del Ministerio de Educación y al gobierno específicamente, que cumpla con lo que las leyes dicen, ¿verdad? Porque la Ley de Educación Nacional determina que deben construir y mejorar la infraestructura de los establecimientos públicos. La misma Ley de Educación y la Constitución dice que deben de otorgar alimentación y útiles escolares al estudiantado. Es decir, nosotros les exigimos al gobierno que cumplan con lo que la ley dice, ¿verdad? Y a esta cúpula sindical, no al STEC, sino a la cúpula, que dejen de lado esa megalomanía que tienen, ¿verdad? Y esos intereses particulares que los benefician solo a ellos. Ya es momento que se empiecen a tener mejoras sustanciales para los trabajadores y trabajadoras de la educación en Guatemala, pero que se refleje realmente en mejorar las condiciones para ellos y no solo mejorar los beneficios personales de dicha cúpula. Si me puedes repetir la Claro. segunda. La segunda parte y la última sería, profe, ¿qué han logrado ustedes, tanto como sindicato de maestros del Departamento de Guatemala, como también como coordinadora en Resistencia, a nivel de político, digamos, de incidencia, tanto con el ministerio o con el STEC? Porque digamos que las fuerzas que no están, como dice usted, de un lado o de otro, sí deben empujar al objetivo común, que debería ser un acuerdo en beneficio de la niñez y la adolescencia. Entonces, digamos que han logrado en esos términos políticos, pero también en términos de mejorar la calidad educativa en el país. Claro,
Pues nosotros consideramos que es de vital importancia la formación sindical, la formación gremial y la formación política, porque eso es mentira, lo que nos han hecho creer durante décadas, durante siglos, que la política es mala, que la política es sucia. No, la política no lo es, lo son los politiqueros que la ejercen, pero la ejercen esos políticos porque nosotros lo hemos permitido. Cuando nosotros no participamos, dejamos que los mismos de siempre sigan ejerciendo esa política, ese poder, ese control, esa corrupción. Entonces nosotros estamos trabajando en esa formación para el magisterio. Tenemos alianzas con el STUS, que es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el STEI, que es un sindicato de España, con la Central Continental, quienes nos dan formación no solo sindical, sino política también. Eso para nosotros ha sido de vital importancia porque nos hemos empezado a involucrar en la presentación de varias propuestas de trabajo. Las hemos hecho llegar al Congreso, las hemos hecho llegar a diferentes ministerios y al mismísimo presidente. Nosotros tenemos claro que ellos no pueden negociar con nosotros, pues no somos el mayoritario, entre comillas, ¿verdad? Pero sí podemos presentar propuestas y se han adoptado varias propuestas que nosotros hemos hecho. Dentro de algunas vamos a mencionar, por ejemplo, no existía un CNB para las jornadas nocturnas. Ahorita ya están en la etapa de validación de ese CNB, porque las jornadas nocturnas habían estado en total abandono. Ahora ya se ha evidenciado las necesidades y ya se les está otorgando a ellos los programas de apoyo. Ya están en la etapa de validación de un CNB, lo cual va a venir a mejorar la calidad educativa de las jornadas nocturnas que alberga a muchos adolescentes y adultos trabajadores que no pueden llevar la educación regular. Asimismo, también la convocatoria de supervisores ha sido una propuesta nuestra, porque tenemos claro que muchos comisionados que ejercen funciones de supervisión han sido puestos por el STEC. Y de allí que ahora, en lugar de velar porque se cumpla con el calendario mínimo de 180 días escolares, encubren a los maestros que no están llegando a trabajar. Por lo tanto, están desobedeciendo una orden de su jefe, ¿verdad? Que mandó a monitorear y ver qué maestros son los que están cumpliendo. No lo hacen porque son puestos por el STEC. Por lo tanto, esta propuesta que nosotros presentamos desde marzo del 2024 ya cobró vida y en diciembre de 2025 se estará llevando a cabo la convocatoria de supervisores, que no se efectuaba desde 1996. ¿Verdad? Cuando se contrataron aproximadamente a 2,000 supervisores y de los que actualmente únicamente hay alrededor de 60 activos. Este sindicato de supervisores, Insegua, también está dentro de la coordinadora y son quienes están dándole seguimiento a este proceso de convocatoria de supervisores. Asimismo, también nosotros dentro de la propuesta que tenemos es la reforma al CNB, al Currículo Nacional Base. Pues recordemos que el que tenemos ya es obsoleto. No solo es obsoleto, sino es copiado de otros países, no está adecuado al contexto de Guatemala. Por lo tanto, nosotros exigimos que exista un nuevo CNB descolonizador para empezar a adaptarlo al contexto de Guatemala, porque el que actualmente tenemos, pues es con ideas colonizadoras, ¿verdad? Con ideas del imperialismo, del capitalismo, y nosotros tenemos que tener un CNB adecuado al contexto de Guatemala. Pues tenemos otros logros. Por ejemplo, tenemos esa escuela de formación sindical y política. Tenemos, por ejemplo, el día de hoy vamos en camino a unas actividades recreativas para el magisterio. ¿Por qué estas se han perdido? Recordemos que muchas actividades que les llaman ellos los juegos magisteriales están vinculadas a alcaldes corruptos, ¿verdad? En los diferentes departamentos o comunidades. Ellos realizan los juegos magisteriales con recursos que los alcaldes les otorgan, pero ahí vienen nuevamente las alianzas de las que ya hablamos anteriormente. Nosotros no.
Estas actividades que nosotros estamos realizando, las hacemos con recursos nuestros. Cada maestro paga su transporte, su refacción, su agua, todo. ¿Por qué? Porque la Ley de Educación determina en su artículo 41 que el magisterio tiene derecho a la recreación, a los deportes, a lo cultural, a lo social, entre otras muchas cosas que me gustaría posteriormente ampliar más, pero estas son unas de las importantes que tenemos. Profe, muchísimas gracias en principio por toda la información que nos ha dado sobre la postura tanto del sindicato como de la coordinadora, y sin duda, profe, este espacio es un espacio abierto. Se quedaron muchos temas pendientes para poder profundizar, pero bueno, nos queda la sensación de que vamos a poder dialogar nuevamente. Así es que, profe Giovanni, muchas gracias. Voy a usar una frase que usan otros, pero pues no es de ellos, ni un paso atrás, digamos, y el magisterio en pie de lucha, pues con acciones legítimas y a través de un sindicato como el que ustedes proponen, pues que seguramente pretende o busca siempre el interés superior del niño, como bien usted lo mencionaba. Así es que, profe, muchísimas gracias por su tiempo, por la oportunidad de que nos da, y seguramente este es el primero de otros diálogos que vamos a tener en este espacio, y ya sabe, este es un espacio para ustedes también, para que podamos reencontrarnos. Así es que, profe, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Claro, Edgar, y la invitación y el llamado al Magisterio Nacional, que ya no se dejen manipular. Nosotros tenemos que ser un magisterio con criterio, un magisterio con pensamiento crítico, que este pensamiento crítico lo llevemos a nuestras escuelas y a las comunidades para que los mismos politiqueros de siempre no nos sigan engañando. Ya es momento de que nosotros tomemos el poder. Recordemos que en el gobierno de la primavera, de los 54 diputados que integraban el Congreso de la República, 23 eran maestros, y por eso en esa década surgió el Código de Trabajo, surgió el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el derecho a la libre sindicalización, logros que hasta el día de hoy siguen defendiendo a la clase trabajadora. Por lo tanto, compañeros maestros y maestras de Guatemala, ya no se dejen manipular más. No digo del SPEJ, porque el SPEJ es una organización de maestros. No se dejen engañar por esa cúpula sindical que quiere seguir parasitando a costa de nosotros los maestros. Muchas gracias, Edgar, por la oportunidad y hasta pronto. Gracias, profe, muy amable. Entonces, ya el llamado está hecho y quedamos entonces, amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado esta mañana el programa Diálogos Ciudadanos, el programa 99. Estamos a uno de llegar ya al programa número 100 de Diálogos Ciudadanos, agradeciendo como siempre el espacio a Radio La Voz de Colomba y a las compañeras técnicas que siempre nos apoyan en esta materia. Así es que muchas gracias, amigas y amigos. Nos encontramos el próximo jueves en este horario de 8 a 9 de la mañana, y no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colomba, que continúa con su programación regular. Hasta la próxima.